¿Sabías que una de las principales causas de daño al paciente durante la atención a la salud son las caídas? Por paradójico que sea, el hecho de que se caiga un paciente ocurre de manera sumamente frecuente en hospitales, instituciones, clínicas de primer nivel, de hemodiálisis, odontológicas, psiquiátricas, etc. Que se caiga un paciente en hospitalización puede derivar en la muerte, complicaciones craneales, complicaciones, por ejemplo, caderas que se quiebran y entonces aumenta el tiempo de estancia hospitalaria. A veces hay que pasarlos a áreas de terapia intensiva, lo cual aumenta el riesgo de infección intrahospitalaria o asociadas a la atención a la salud. Entonces, en este video hablaremos sobre la Meta Internacional del Paciente número 6, que habla precisamente de realizar la evaluación del riesgo de caídas particular de cada uno de nuestros pacientes para disminuir el riesgo de que se caigan cuando son atendidos en cualquier ámbito del sector salud. Por mucho tiempo, caerse en un hospital, caerse en una clínica, caerse en un consultorio ha parecido que es algo común, aceptable y hasta que toleramos los pacientes o los familiares de los pacientes. Pero esto no tiene por qué ser así. Recuerden, la seguridad del paciente es hacer pequeñas cosas para evitar un gran daño a nuestros pacientes. En cualquier área de atención a la salud en que tengamos pacientes, siempre va a haber riesgo de caída. Y siempre el personal va a estar realizando actividades o acciones para disminuir el riesgo de que los pacientes se caigan y sufran daño. Por ejemplo, subir los barandales, por ejemplo, acompañar a los pacientes tomándolos de la mano, utilizar sillas de ruedas, utilizar camillas, ayudarlos o asistirlos cuando tienen que acudir al baño. Y estas acciones están estandarizadas independientemente del tipo de paciente que sea. La herramienta o herramientas que vayamos a utilizar para evaluar el riesgo de caída de nuestros pacientes deben de estar particularizadas acorde precisamente al tipo de pacientes que atendemos. Por ejemplo, no va a ser la misma la herramienta de evaluación que utilicemos en pacientes pediátricos que en pacientes geriátricos, en pacientes neonatos o en pacientes tal vez que sufrieron alguna cirugía mayor, alguna cirugía de ortopedia y que además el paciente tiene tal vez comorbilidades. Si bien existen escalas validadas por la literatura a nivel internacional, es bien importante saber que estas escalas no necesariamente van a aplicar en el contexto de nuestros pacientes y o procedimientos que realizamos. Doctor, ¿podemos adoptar y adaptar las escalas que ya existen o incluso podemos crear las escalas o herramientas de evaluación? Es una de las preguntas que generalmente nos hacen. Y la respuesta es sí, por supuesto que se puede, siempre y cuando ustedes vean que esa evaluación con esa herramienta realmente está sirviendo para evitar daño a sus pacientes. A veces llegamos al área operativa a evaluar este riesgo de caídas y agarramos la herramienta que utilizan y empezamos a hacerlo como si nosotros fuéramos parte del personal que está evaluando. Y resulta que los criterios aparecen, que la persona se puede levantar, que ya come por sí mismo, que la persona ya realiza sus funciones vitales, o sea, lavarse los dientes, etc. Y entonces volteas a la cama y ves que el paciente es un neonato y está en una incubadora. Entonces, pues evidentemente los criterios no han sido adaptados para ese tipo de pacientes. Y el personal que atiende a estos pacientes se da cuenta. Pero a veces los directivos les dicen, ¿sabes qué? Tú lo tienes que evaluar porque estamos en proceso de certificación o de acreditación o va a venir alguien a auditarnos. Y entonces tú haz lo que tengas que hacer, es llenar hojas. No se vale. No es así como es la cosa. Es realmente adaptar los criterios al contexto de nuestros pacientes y ver que sean funcionales. Si usted es personal operativo y tiene estas dudas, coménteselo a sus jefes. De seguro habrá alguna realimentación positiva en relación a esto. Otra de las cosas que sucede también, por ejemplo, en hemodiálisis, es que se utilizan escalas para pacientes hospitalizados. Es decir, el paciente ya puede deambular. A ver, el paciente a lo mejor llegó deambulando. Entonces, en ese sentido, es importante que contextualicemos realmente los criterios para que entonces el personal que está en el día a día con los pacientes realmente pueda tomar las herramientas objetivas para disminuir el riesgo particular de cada uno de nuestros pacientes. Si la evaluación del riesgo de caídas no nos lleva a tener un resultado real y objetivo de cada uno de nuestros pacientes, entonces no lo estaremos haciendo de manera correcta y estaremos haciendo las cosas por hacerlas. Y esa no es parte de la cultura de seguridad del paciente. Ahora bien, ¿cuáles son los momentos durante la atención en que se debe realizar la evaluación del riesgo de caídas
con estos criterios o herramientas particularizadas a nuestros pacientes, pues el primero de ellos es en el primer contacto clínico que tenga nuestro paciente con nuestra organización. También se debe de hacer una reevaluación del riesgo de caídas, y esto es precisamente porque el riesgo no es único cuando ingresa el paciente, sino que puede ir variando conforme cada uno de los pasos durante el proceso de atención en el que se encuentra nuestro paciente. Por ejemplo, se debe de reevaluar este riesgo de caídas cuando se hace un cambio de área de servicio de manera física. Por ejemplo, cuando pasamos al paciente de una terapia intensiva y mejora y pasa al área de hospitalización. También se debe de reevaluar el riesgo de caídas en cada cambio de turno del personal que vaya a llevar a cabo esta evaluación del riesgo de caídas, que eso también es importante. En la mayoría de los lugares de atención a la salud es el personal de enfermería quien realiza esta actividad, pero no siempre está destinada para ellos. Puede ser también cualquier otro tipo de personal clínico, siempre y cuando esté capacitado en la evaluación de este riesgo. Y también se debe evaluar el riesgo de caídas cuando cambia el estado clínico del paciente, tal vez, por ejemplo, cuando se le administra algún sedante, cuando termina alguna cirugía y el paciente pues tuvo que ser anestesiado, cuando se administra algún calmante o algún hipnótico a los pacientes, porque evidentemente el riesgo de caídas no va a ser igual. También es importante reevaluarlo cuando terminamos procedimientos invasivos o de alto riesgo o quirúrgicos, porque el riesgo de caídas también puede aumentar en este tipo de pacientes. Y por último, es importante realizar la valoración del riesgo de caídas cuando el paciente egresa de nuestra organización, egresa del tratamiento de hemodiálisis, egresa también de algún tratamiento odontológico que hayamos realizado y cuando la organización en otros momentos así lo decida, acorde al contexto de cada una de ellas. Espero que este video te haya servido para que en tu día a día, si eres personal directivo de la salud, puedas rediseñar el proceso de evaluación del riesgo de caídas, y si eres personal operativo que evalúa el riesgo de caídas y te has dado cuenta que a lo mejor no tiene mucho sentido evaluar el riesgo de caídas porque ni va acorde al tipo de pacientes que atiendes, puedas cuestionárselos a tus jefes, autoridades, y entonces crear un círculo virtuoso donde podamos realimentarnos entre todos, que es el propósito de este canal. Recuerden que estamos en las redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter, para que nos puedan seguir. Aquí les dejo el enlace de R-QPS. Soy el Dr. Javier Soberanes y les agradezco mucho haber visto este video.